Hola, ¿qué tal amigos de Dharma Fuego Inmortal? Sean bienvenidos a la comunión mística. Para el mundo cristiano, la comunión más significativa es la que se celebra el Jueves Santo, la cual también se lleva a cabo cada vez que se hace una homilía o cada vez que se participa de la común unión entre Cristo y su seguidor. Pues bien, para entender el verdadero significado de la comunión, hay que remontarnos al Antiguo Testamento y saber que este ritual sagrado fue creado por Moisés, conmemorando la Pascua. Y Pascua es una palabra que significa paso, el paso de la esclavitud a la libertad, el paso de Egipto que simboliza la tierra que mantenía al pueblo de Israel en la esclavitud, a la tierra prometida, donde hay abundancia, donde hay felicidad, donde hay amor y donde hay conciencia. Hay que tener en cuenta que también la palabra Israel significa pueblo de Dios, o también se ha traducido como el pueblo elegido, pero no se refiere a una raza física, se refiere a una raza que empieza a despertar conciencia y que conscientemente da el paso de la esclavitud a la libertad. Todo aquel que logra despertar esa conciencia y tener una común unión con la conciencia crística, con la conciencia divina, es el pueblo elegido, es el pueblo de Dios. Así de que de esta forma se creó la Pascua o la comunión, y para ello se le pide a Moisés que llegue a construir un templo sagrado, más bien conocido en aquel entonces como la tienda del encuentro o el tabernáculo. Hay que tener en cuenta que la palabra tabernáculo significa tienda del encuentro o Dios en medio de su pueblo. ¿Pero qué significa este tabernáculo? Porque el mismo apóstol San Pablo, en Hebreos capítulo 9, versículo 9 dice lo siguiente: todo esto es un símbolo para el tiempo presente. Es decir, que el tabernáculo se mandó a construir para que la raza humana fuese entendiendo, cada uno de nosotros fuéramos comprendiendo el verdadero significado del templo y de lo que hay en él y cómo llegar a esa comunión. Y cómo sé que yo ya tengo esa común unión con Dios, con el Cristo, con la conciencia, con la divinidad. Bueno, todo esto es lo que vamos a estar explicando en este video y en verdad espero que estés hasta el final del mismo. Como una primera instancia, debemos comprender que el nombre que se le da a Jesús, que es Emmanuel, significa Dios en medio de nosotros. Por lo tanto, ya se estaba vislumbrando que Jesús representa la manifestación en medio de su creación, en medio de su pueblo o en medio de cada uno de nosotros. Eso es lo que significa Emmanuel. Emmanuel tiene la misma connotación de tabernáculo. ¿Pero qué es el tabernáculo? Bueno, era el templo de aquel entonces. Y resulta que Jesús nos dijo cuál era el verdadero templo. Y el verdadero templo es nuestro cuerpo. Y el apóstol Pablo también nos lo dice en la primera carta de Corintios, capítulo 3, versículo 16. Obviamente, por razones de tiempo, no puedo leer todas las citas bíblicas, pero sí espero que tú mismo lo llegues a constatar. Y también Jesucristo dijo en Juan, capítulo 2, versículo 19, destruyan este templo y en 3 días volveré a levantarlo. Y obviamente se refería a su propio cuerpo. Entonces, el verdadero templo de Dios es tu cuerpo. Y hay muchas citas bíblicas que así lo confirman. Y también el apóstol Pablo lo dice en varias de sus cartas o epístolas. Por ejemplo, en la primera carta de los Corintios, en el capítulo 7, cuando aconseja que las personas no se casen, dice que no lo hagan para no profanar su propio
templo, que es su propio cuerpo, y profanar el templo de la otra persona, que es el cuerpo de la pareja. Todo eso lo puedes constatar, y una vez aclarado que en la Biblia se confirma que el verdadero templo es el cuerpo que cada uno tiene, entonces podremos entender la simbología del tabernáculo y la forma de cómo llegar a la comunión. El tabernáculo se le pidió a Moisés que se hiciera a partir del Éxodo capítulo 23, versículo 20. Desde el capítulo 23, versículo 20, hasta el capítulo 40 están los pormenores, las medidas, los detalles de cómo debería ser construido ese tabernáculo. Y vamos a hablar algunos para llegar a tenerlos en cuenta. El primero de ellos es que debería ser hecho con un lino blanco, la cubierta exterior. Y esta cubierta exterior de lino blanco debería de ser tan alto que el pueblo de Dios o los israelitas no pudiesen ver hacia adentro, no pudiesen ver qué es lo que hay dentro del cuerpo. Tampoco podían entrar en él. Si algún israelita hubiese cometido algún pecado, él debería llevar una oveja, debería llevar un chivo o incluso un becerro o palomas o los primeros frutos como ofrenda para el perdón de sus pecados. La palabra pecado, desde el punto de vista del curso de milagros, dice que es un error y que en realidad nosotros debemos corregir el error. Esa es la única forma de liberarnos del pecado. De lo contrario, cualquier ritual o ceremonial externo no nos puede liberar del pecado. Ningún ritual externo nos puede liberar ni del pecado, que es un error, ni del karma, que es el efecto de dichos errores en nuestra vida. Entonces, el propio Pablo lo explica así, donde dice lo siguiente en Hebreos capítulo 9. Versículo 9 nuevamente. Todo esto es un símbolo para el tiempo presente, pues las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen a Dios no pueden hacer perfecta la conciencia de los que así lo adoran. Muy bien. Se trata únicamente de alimentos, bebidas y ciertas ceremonias de purificación, que son reglas externas y que tienen valor solamente hasta que Dios cambie las cosas. Vamos a ver cómo es eso. ¿Qué es este lino blanco que debería ser sostenido con 56 columnas de plata pura? El lino blanco en realidad es la piel. La piel es la cubierta de nuestro cuerpo. Y muchas veces nosotros solo llegamos hasta la parte externa de nuestro cuerpo, pero no entramos, no ingresamos en él. Porque en el Antiguo Testamento el único que podía entrar era el sacerdote. Y sacerdote significa aquel que da el don o entrega la dote. Pero iniciáticamente significa aquel que entra en sí mismo, que entra en su propio templo. Y ese es el significado de la palabra iniciado. Iniciado es aquel que por un lado inicia la búsqueda de Dios dentro de sí mismo y también es aquel que encuentra o ha encontrado a Dios dentro de sí mismo. Una vez que se entra, lo primero que se encuentra en el tabernáculo es el altar de bronce. Un altar en el cual se hace el sacrificio o la ofrenda del cordero, del chivo expiatorio o del becerro o de las palomas. Es muy interesante que lo que se ofrece allí son animales, porque precisamente la entrada del templo, que tiene 4 velos, y si hay un velo quiere decir que hay algo que no vemos, que no comprendemos, que todavía no tenemos el conocimiento de ello, ¿no? De hecho, San Pablo dice lo siguiente: ahora bien,
La primera alianza tenía sus reglas para el culto, pero en un santuario terrenal. Es decir, eso está en Hebreos capítulo 9, versículo 1. Eso quiere decir que todo lo que nosotros hacemos en un templo, todos los rituales que nosotros hacemos físicamente, en realidad importan y realmente nos pueden ayudar si comprendemos su significado interno, interior, verdadero y espiritual. Del resto no estamos haciendo nada. Entonces, la primera entrada hace alusión al chakra Muladhara, al chakra básico o raíz, el que se encuentra en la base de la columna vertebral. Y es a través de esa entrada que nosotros entramos al mundo cuando nacemos de nuestra madre. Ese es el verdadero significado. Y es a través de esa entrada que llegan los hombres al mundo. Y también es la entrada de la divinidad sexual o tántrica que nos puede llevar al interior de nuestro cuerpo, de nuestro templo y del respeto del templo de nuestra pareja. Mira todo la connotación y el significado de lo que se está hablando aquí. Por lo tanto, el altar de bronce simboliza el segundo chakra, el chakra que en sánscrito recibe el nombre de Evadhisthana, y también hace alusión al nombre occidental que se llama chakra o centro energético umbilical, y significa que allí debe transmutarse todas las emociones no conscientes y se debe sacrificar todos los instintos animales. De lo contrario, esos instintos llegarán a crecer y nos llegarán a dominar, convirtiéndonos a nosotros en una bestia, que es la que habla el Apocalipsis capítulo 13 y el Apocalipsis capítulo 17. Y se hace por medio del fuego. Eso quiere decir que cuando se hace fuego sagrado, es para consumir lo que se ha llamado las bajas pasiones, los bajos instintos o todas las acciones que vienen desde la inconsciencia. Y eso se consume en el fuego físico. Es decir, el fuego físico es para recordar el fuego de la conciencia o lo que luego la Biblia llamaría el fuego del Espíritu Santo. Y eso está en Hebreos capítulo 9, versículo 8. Con esto, el Espíritu Santo nos da a entender que mientras la primera parte de la tienda seguía existiendo, el camino al santuario todavía no estaba abierto. El Espíritu Santo es el que nos da el entendimiento de lo que está plasmado en la Escritura. Y encender un fuego físico en una vela, en una copa de cobre, en una pirámide de cobre, es sencillamente para recordar que a través del fuego de la conciencia yo debo consumir, yo debo eliminar las cadenas kármicas del pasado, las acciones que no me dejan evolucionar, los instintos animalescos para evitar convertirnos en esa gran bestia que habla el Apocalipsis o la Revelación. ¿Ok? Una vez que se hacían los sacrificios del chivo expiatorio, entonces el sacerdote o el iniciado se lava las manos en una pila de purificación. En los templos más modernos se reemplazó eso por la pila del agua bendita. Pero en realidad esto tiene relación con el tercer chakra, que es el chakra llamado Manipura o del plexo solar. Así es. Entonces, ¿y por qué con agua? Porque el agua es lo que limpia, es lo que purifica y es lo que armoniza este tercer chakra que se llama plexo solar o Manipura. Pero antes de eso, regresémonos al chivo expiatorio. Cuando cometemos un pecado o un error, que para el curso de milagros, error es lo mismo que pecado, y lo único que merece un error es corrección, nada más. No hay que culparse ni culpar a los demás. Cuando existe un error en nuestro ego, en nuestra conciencia,
no lo vemos en nosotros, ya que la naturaleza del ego es la proyección, proyectar ese error en el otro. Y eso es lo que se hace con el chivo expiatorio. Cuando tenemos un error o nuestro ego tiene un error, nosotros no lo vemos en nosotros, sino que lo proyectamos en el otro, acusando al otro. ¿Y luego qué se hace con ese chivo expiatorio? El Antiguo Testamento explica que existen dos caminos o dos acciones para ese chivo expiatorio. El primero de ellos es que se hacía un corredor, todos los israelitas hacían un corredor, personas al lado y lado del camino, o más bien del desierto, y a ese chivo expiatorio cogían piedras y le lanzaban piedras al chivo, porque en la creencia inconsciente y salvaje del pasado, se creía que el pecado pasaba a la piedra y la absorbía el chivo. Luego ese chivo era enviado lejos, en el desierto donde no se le volvía a ver. Y si nos damos cuenta, pues eso fue lo que se hizo con Jesucristo. Se le hizo un camino, se le daba látigo y se le acusaba de todos los pecados. Pero en la vida práctica, ¿qué significa eso? Que nosotros, cuando tenemos un error, cuando nuestro ego comete un error, no lo ve en sí mismo, sino que se lo lanza a otro, al prójimo que encuentra, y le lanza todos esos pecados y después quiere verlo lejos, que se vaya al desierto, de ser posible, que no lo queremos volver a ver. El segundo chivo expiatorio iba al altar de bronce y allí era sacrificado a través del fuego. Y eso también lo hace nuestro ego. Nuestro ego quiere que aquel que es malo, que aquel que supuestamente ha pecado, muera. Como lo que se pide, así sea consciente o inconscientemente, obviamente es inconscientemente, de los grandes criminales, que mueran, que se sacrifiquen porque ellos no merecen vivir. Entonces, el altar de bronce, en nuestro chakra evadistana o chakra umbilical, significa que ahí debe morir nuestro ego. Y si realmente se produce esa transformación, entonces podemos pasar a la pila de la purificación o a nuestro plexo solar e iremos entrando en ese templo interior, en ese templo sagrado que es nuestro propio cuerpo. Y allí purificamos nuestras emociones, nuestros sentimientos. Y debemos purificarnos del odio, de la culpa, del miedo. Porque si no, seguiremos siendo esclavos de Egipto o seguiremos siendo esclavos de todas estas emociones y no llegaremos a la tierra prometida y no tendremos una común unión con Dios, con la conciencia crística. Ahora, quiero que observe lo siguiente. Luego viene algo en el tabernáculo que se llama el lugar santo. Y dice San Pablo en Hebreos capítulo 9, a partir del versículo 1, lo siguiente. Ahora bien, la primera alianza tenía sus reglas para el culto, pero en un santuario terrenal. La tienda se levantó de tal forma que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro y la mesa con los panes consagrados a Dios. Detrás del segundo velo estaba el llamado lugar santísimo. Allí había un altar de oro para quemar el incienso. Y el arca de la alianza cubierta de oro por todos lados. En el arca había una jarra de oro que contenía el maná. Y también estaban el bastón de Aarón, que había retoñado, y las tablas de la alianza. Encima del arca estaban los seres alados, que representaban la presencia de Dios, los cuales cubrían con sus alas la tapa del arca. Pero por ahora no es necesario dar más detalles sobre estas cosas. Hebreos capítulo 9, versículos del 1 al 5. Entonces mira, dice lo siguiente: el lugar santo
para poder entrar en él, estaba cubierto por otro velo. Pero dice que ese camino no estaba abierto. Y precisamente el sacrificio que hizo el Divino Maestro es para que ese camino se abriera. Es decir, para que el ritual de la comunión se le diera a todo el mundo, porque antes solo lo hacían los sacerdotes. Pero en la primera parte, que se llama el atrio, donde está el altar de bronce, donde está la pila de purificación, allí no podía entrar el pueblo de Dios, o digamos el común de la gente. Y luego, al lugar santo, solo entraba el sacerdote. Donde estaba el altar de bronce, allí todavía estaban expuestos al sol, a la lluvia. Y eso significa iniciáticamente que mientras alguien se encuentra en el atrio y no ha llegado al lugar santo, todavía se ve afectado por el mundo exterior. Todavía las cosas del mundo lo afectan. Lo que piensan, lo que dicen y lo que hacen los demás todavía lo afectan. Pero si tú no quieres ser afectado por las creencias del mundo externo, debes entrar al lugar santo y pasar el otro velo. Y dice que allí hay una mesa que tiene 12 panes y que en medio había una jarra de vino. Bueno, a conciencia voy a omitir una palabra y la voy a cambiar, porque si no el video sería censurado. La jarra que tiene el vino representa el líquido vital, pero el líquido vital representa una nueva vida. Y Jesucristo en la última cena dijo: tomen este líquido vital y tendrán vida eterna. Al dar el pan dijo: tomen que este es mi cuerpo. Pero el cuerpo de Jesús se hizo inmortal y por eso Él lo resucitó. Y esa es la Pascua de Semana Santa y es la Pascua de la resurrección. Yo sabré que he tenido vida, o mejor dicho, que he hecho una comunión con la conciencia, con Dios, cuando la conciencia esté anclada en mi cuerpo y mi cuerpo sea inmortal. Mira lo que realmente significa. Pero para eso debo pasar el velo que está más allá del plexo solar y llegar al lugar santo. Si el vino representa el líquido vital, significa que esa jarra representa nuestro corazón y debemos llegar a nuestro corazón. Y por eso Jesús en Juan capítulo 2 dice: destruyan el templo y yo lo reconstruiré. Pero en Lucas capítulo 17 versículo 20, los fariseos le preguntan lo siguiente. Le preguntan a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Y Jesús le contestó: la venida del reino de Dios no es algo que todo el mundo pueda ver. No se va a decir: aquí está o allí está, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. En otras traducciones dice: en medio de ustedes. El reino de Dios no es físico, el reino de Dios está en sus corazones. Dice que también hay un altar de incienso. Aquí hay algo que contrastar. Y es que en el altar de bronce, dice la Biblia, el altar emitía un olor no agradable. Pues imagínate sentir el olor de chivos, de becerros y de ovejas. Y eso significa que quemar nuestro ego, quemar nuestros defectos y no proyectarlos en los demás, pues no es agradable, pero hay que hacerlo. Pero cuando pasamos el segundo velo y llegamos a nuestro corazón, el aroma es agradable, porque lo que brota de él es el amor. Este lugar santo es muy especial, porque la Biblia explica que allí no entraba la luz del día, ni lo afectaba la noche. Y dentro del lugar santo no afectaba nada del mundo externo. Y en el lugar santo había una luz encendida a las 24 horas del día. Había un candelabro de oro de 33 kilos de oro puro. 33 que representan las 33 vértebras de nuestra columna, valga la redundancia, vertebral. Y puro porque quiere decir que
se ha convertido en el canal de la luz y de la conciencia. De este oro puro habla muchísimo también el Apocalipsis. Curiosamente son 7 llamas, 7 fuegos, o mejor dicho, 7 copas o recipientes donde debe morar las 7 luces de Dios. Así que en el Éxodo nos está hablando del candelabro que debe recibir la luz de Dios. Y en el Apocalipsis capítulo 4, versículo 5, nos dice que delante del trono de Dios hay 7 fuegos, 7 antorchas que se manifiestan como un arco iris. Es decir, lo que la tradición antigua llamaba los 7 centros energéticos o los 7 chakras, para colocar la luz o más bien la conciencia de Dios. Era alimentado por aceite puro de oliva. Y ahí tendríamos que estudiar la parábola de las lámparas de aceite, ¿no? Y el aceite es lo que permite que la luz de Dios esté encendida, de las muchachas o de las vírgenes prudentes y de las imprudentes. Y si nosotros encendemos esa luz interior, ese fuego interno, ese fuego del Espíritu Santo, entonces nada del mundo externo nos va a afectar. Y de nuestro corazón solo manarán emociones agradables al Señor, tan elevadas como la oración, tan puras como el incienso, ya que el incienso está relacionado con el aire, y el aire con el pensamiento, con la mente. Pensamientos tan elevados de amor que no hay campo al juicio ni a la crítica. Entonces, aquí es donde se lleva a cabo la verdadera comunión. Y la verdadera comunión es que la vida nueva, la conciencia crística, circule a través de mi líquido vital y se manifieste en todo mi ser. Ahora, hay otro lugar que se llama el lugar santísimo y es el tercer velo. Y allá en el tercer velo está el arca de la alianza. Pero mira cómo el apóstol Pablo nos dice, pero por ahora no son necesarios dar más detalles sobre esas cosas. Eso quiere decir que el intelecto, la mente de aquel entonces no estaba preparado para comprender estos misterios sagrados e internos o iniciáticos. Todavía no era el momento. Y debo aclarar algo. De San Pablo a Moisés hay una diferencia más o menos de 3000 años. Es decir, que la conciencia colectiva de la humanidad le fue necesario que esperara 3000 años para que un iniciado, un maestro como San Pablo, revelara lo que significaba realmente ese tabernáculo. Pero fue necesario que pasaran cerca de 2000 años para que otros iniciados como Max Hayden, ¿no?, en el cristianismo esotérico, en su libro El cristianismo esotérico, y Jorge Audón en su libro Las llaves del reino interno, nos revelara lo que significa aquello que San Pablo todavía no podía explicar, porque todavía la conciencia intelectual de la humanidad, el inconsciente colectivo humano no lo iba a comprender. Y por eso es que siempre se ha hablado que esta enseñanza es para los pocos. Entonces, pasando el velo, abriendo el velo, se encontraba el arca de la alianza. Y te voy a decir qué significa. Pero antes de ello, quiero invitarte a que hagas parte de nuestra comunidad, que te suscribas a nuestro canal, que actives la campana de notificaciones y así realmente estarás enterado de todo video que nosotros vayamos subiendo. Además, porque después de este video haremos una meditación dirigida para entrar en común unión con la conciencia crística. Muy bien, si en el orden que nosotros estamos viendo, la mesa de los panes y del vino corresponden al corazón, ¿qué representa entonces los panes? Los panes representan los pulmones, porque el pan siempre ha sido
símbolo de vida. Y nosotros sin respirar no podemos vivir. Y sabemos que a través de la respiración recibimos algo que se llama el santo aliento del Espíritu Santo, o los hindúes lo llamaban, o lo siguen llamando prana. También sabemos que en el Génesis al hombre se le dio el santo aliento para que tuviera vida. Y también Jesucristo en Mateo capítulo 4 dice que no solamente de pan vive el hombre, que valga también la aclaración, pan es lo que se pide que se nos dé a través del Padre nuestro. Pero eso quiere decir que cuando uno llega a ser su cuerpo inmortal, no necesita vivir del alimento físico y material, que uno también puede vivir de esta sustancia divina, como lo enseña Saint Germain en los discursos del Yo Soy o en Misterios Develados. Podemos vivir de la sustancia divina, de la cual debemos hacernos consciente por medio de la respiración. Los 12 panes también tienen una relación directa con las 12 tribus de Israel. Y como lo explicamos en el video del número 12 en la Biblia, estas 12 tribus de Israel representan las 12 constelaciones zodiacales, que también se hablan en el Génesis capítulo 49, es decir, con el ADN cósmico, que también tenemos un video donde se habla del ADN cósmico. Entonces, ¿qué significa el altar del incienso? Bueno, aquí ya estaríamos en el quinto chakra o centro energético. El cuarto chakra es el corazón, es la jarra con el vino o el líquido vital. Y los panes son los pulmones, a través de los cuales, por medio de la respiración, de la intención, puedo activar también las 12 hélices de mi ADN. Si mi corazón es el chakra cardíaco o el llamado anahata, pues el altar del incienso es el chakra vishuddha o laringio. Y Jesucristo magistralmente unió estos dos chakras cuando dijo que no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de él, porque del corazón procede. O realmente dijo que no contamina lo que entra en el cuerpo y no le hace daño lo que entra en el cuerpo, para que tengamos esto en cuenta en los tiempos presentes, sino lo que sale de él, porque procede de su corazón. Es decir que si mi corazón no se ha purificado, si mi corazón no se ha convertido en un manantial de amor, de pureza, entonces cualquier cosa del mundo externo me puede contaminar y me puede hacer daño, enfermar e incluso terminar en algo peor. Entonces, solo de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí se están uniendo estos dos centros energéticos o chakras. Y cuando es así, las palabras son agradables, son un incienso puro, son una oración. Y por eso el apóstol Pablo dice, ora sin cesar. El orar sin cesar es mantener el verbo, la palabra siempre positiva, el pensamiento siempre elevado. Y ahí pasaremos entonces al siguiente velo. Y ya hablamos del candelabro de oro, lo que significa. Cuando pasamos al siguiente velo, dice que encontramos el arca de la alianza. Y dice que dentro de él encontraremos un pote de oro, donde está el maná, que fue lo que se le dio de comer, que cayó del cielo, ¿sí? Que cayó del cielo y alimentó a todo el pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que eso es lo que significa la palabra de Israel. Y cuando yo me alimento de esa conciencia divina, del reino de los cielos, que ya dijo Jesús que está en medio de nosotros, entonces es que tengo el maná. Y esta conciencia crística dijo Jesús que Él era el maná bajado del cielo, o que Él era el pan de vida bajado del cielo. Y que ese decreto de yo soy
el pan de vida bajado del cielo, lo explica Saint Germain en los discursos del Yo Soy. Y haremos un video cuando entremos en el capítulo 2 para explicar qué es el maná, qué es el pan de vida, en el capítulo 2 de los discursos del Yo Soy. Entonces mira, dice que también hay una vara florecida, la vara de Aarón, que es análoga a la vara que tenía Moisés o el báculo de Moisés, que también explicaremos en otro video. Pero es la misma vara que tenía Jesús y que se representa a Jesucristo como el buen pastor. Y esa vara que tenía Moisés, que tenía Aarón, también fue la vara que floreció ante el altar de Dios, ante el templo de Dios, cuando San José fue escogido para ser el padre putativo de Jesús. Y lo interesante de una vara florecida es que la fotosíntesis debe hacer que suba la savia a través de la vara, que no se quede en las raíces y que suba a través de la vara y llegue hasta la parte más alta de la planta, del árbol, y florezca. Y cuando esa flor se abre, entonces se habrá despertado la conciencia. Qué curioso que los chakras se representen con flores de loto abiertas o con rosas abiertas. ¿Ok? Esto es muy importante que lo entendamos para tener una verdadera comunión. Dice que también están las leyes de Dios. Pero las leyes de Dios, dice el apóstol Pablo en Hebreos capítulo 10, versículo 16, dice lo siguiente. Es más, desde el versículo 15 del capítulo 10 de los Hebreos. Y el Espíritu Santo nos lo confirma al decir: la alianza que haré con ellos después de aquellos días será esta, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y no me acordaré más de sus pecados y maldades. Así pues, cuando los pecados han sido perdonados, ya no hay necesidad de más ofrendas por el pecado. Esto está en Hebreos, como les dije, capítulo 10, versículos del 15 al 18. Pero dice que la verdadera enseñanza, la verdadera revelación es dada en nuestra mente y en nuestro corazón. Es en nuestro corazón donde Dios nos habla y es donde se lleva la verdadera comunión. Pero en el versículo 5 del capítulo 9 dice el apóstol Pablo: por ahora no es necesario dar más detalles sobre estas cosas. ¿Por qué? Porque si alguien lo toma literal y lo toma fanáticamente, no va a entender que el arca de la alianza es nuestro cerebro, donde funciona nuestra mente, y que los dos ángeles alados estaban sobre una tapa. Qué curioso es que se hable de la tapa de los sesos y que precisamente tengamos dos hemisferios cerebrales, que es lo que representa a los dos ángeles. Y según la Biblia, en medio de esos dos ángeles desciende la luz de Dios. Y aquí estaríamos hablando del chakra coronario o sahasrara y del chakra agna o frontal o del entrecejo o del tercer ojo. Porque el arca de la alianza estaba en un lugar donde no había luz. Y muchos saben que para activar el tercer ojo se necesita estar en la oscuridad. Entonces, el arca de la alianza es tu cerebro, con sus dos hemisferios o sus dos ángeles. Y allí desciende la luz de Dios. El fuego femenino de Dios, el fuego invisible de Dios, o la Shekinah. Esta es la verdadera comunión. Y ese es el verdadero significado del tabernáculo y del templo de Dios. Porque el mandato y lo que quiere Dios no es que sigamos dependiendo de sacerdotes externos. Y San Pablo explica eso en Hebreos capítulo 7, todo el capítulo 7, y también el capítulo 8 de Hebreos.
Porque lo que quiere Dios es que nosotros lleguemos, como dice el curso de milagros, a ser maestros del mismo calibre que Jesús. Y el propio Jesucristo decía, todo lo que yo hago vosotros lo podéis hacer y aún cosas mayores. Es decir, que nosotros seamos dioses. Jesucristo dice, en la ley de ustedes está escrito, vosotros sois dioses, porque somos imagen y semejanza de Dios. Y cuando se ha llevado la muerte del ego, entonces, cuando el mismo ha sido sacrificado, purificado en el fuego de la conciencia, entonces tendremos vida eterna y seremos dioses, imagen y semejanza de nuestro divino Creador, y entonces sí habremos resucitado, que fue lo que vino a traer Jesús. Por eso Jesús dice, y en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste. Eso está en Juan, capítulo 17, versículos del 1 al 3. Pero no se trata de un conocimiento intelectual, no se trata de saber de memoria la Biblia o cualquier otro libro sagrado, porque la palabra conocer tenía otra connotación bíblica. La Biblia dice, Adán conoció a Eva y nació su primer hijo. También dice que Abraham conoció a Sara y nació su hijo. Así es que conocer a Dios es fusionarnos con Él y es hacernos uno con Él. Y esa es la vida eterna y esa es la verdadera comunión. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti. Y como dice San Pablo, ya no serán necesarios los ritos afuera, los ritos exteriores, sino que yo pondré mis leyes en su mente y en su corazón, y ya nunca más necesitarán las cosas de afuera. Para finalizar, quiero decirles otra cosa. Cuando le preguntaron a Jesús dónde se llevará a cabo la última cena o la Pascua, él dijo, sigan al hombre que tiene un cántaro en sus hombros, y en la casa donde él entre, ahí se llevará a cabo la última cena. Pues bien, cuando vino Moisés, él vino en la era de Aries, y Aries está representado por el Cordero, y todo se simboliza a través del Cordero, y todos los sacrificios eran con el Cordero. Cuando vino Jesucristo, vino en la época de Piscis, y todo se simbolizaba a través del pez, y sus discípulos eran pescadores, y él dijo, los haré pescadores de almas. Y la era en la que estamos entrando es la era de Acuario, pero Acuario no se representa por ningún animal. Y en la era de Acuario estamos llamados a no seguir a Dios externamente, sino finalmente a encontrarlo de nosotros. Y Acuario se representa a través del aguador, el que lleva el cántaro en sus hombros, porque en Acuario debemos encontrar a Dios en nuestro corazón. Si estuviste hasta el final de este video, te agradezco de todo corazón y eres de los pocos para tener este conocimiento, pero de verdad espero que sea de los muchos. Para ello, deja tus comentarios y comparte este video. Mil gracias, mil bendiciones.